Mi novia empezó a subir fotos provocativas de la nada después de conseguir su nuevo trabajo. Cuando descubrí la razón, la eché de mi casa. Mi nombre es Bernardo. Tengo 27 años, y hace unos meses terminé una relación de 3 años con quien creí que era el amor de mi vida. Su nombre es Giovanna. Nos conocimos en la universidad, cuando ambos estábamos en nuestros últimos semestres. Yo estudiaba artes visuales, y ella comunicación. Desde que la vi por primera vez me llamó la atención. No solo por su físico, sino por su forma de hablar. Era una persona muy expresiva, siempre llena de energía. Nos conocimos gracias a un amigo en común que nos presentó durante una exposición de pintura. Ella se acercó a felicitarme por una obra mía que estaba exhibida y empezamos a hablar de cine, arte y literatura. Recuerdo que esa conversación duró horas. Cuando terminó la exposición, la invité a tomar un café. Ese fue el inicio de todo. A partir de ahí empezamos a vernos con frecuencia. Nuestras facultades estaban cerca, así que coincidíamos en los descansos y, sin planearlo, empezamos a almorzar juntos casi todos los días. Teníamos horarios parecidos, así que, cuando salíamos de clases, a veces íbamos a caminar al parque que quedaba frente a la universidad o simplemente nos sentábamos a platicar en las escaleras del edificio principal. Con el tiempo, la relación se volvió más formal. Yo era bastante reservado y tranquilo, mientras que ella era extrovertida y sociable, pero de alguna forma nos equilibrábamos. Al principio todo era perfecto. Pasábamos horas hablando de nuestros sueños. Yo quería dedicarme a la pintura profesionalmente y ella quería ser actriz. Tenía esa pasión por el teatro y por la cámara que solo alguien que realmente ama lo que hace puede tener. Siempre hablaba de los papeles que quería interpretar, de los directores que admiraba y de cómo algún día estaría en una serie o una película. Me gustaba escucharla hablar con tanta emoción. Cuando terminamos la universidad, decidí rentar un pequeño departamento. No era gran cosa, pero estaba bien ubicado y tenía todo lo necesario. Después de unos meses, Giovanna se mudó conmigo. Fue decisión de ambos. Ella pasaba tanto tiempo en mi casa que ya prácticamente vivía allí. En ese entonces yo trabajaba en una escuela de arte dando clases de dibujo a niños y adolescentes. No ganaba mucho, pero me alcanzaba para pagar la renta y los servicios. Desde pequeño mis padres me enseñaron que el hombre debía hacerse cargo de los gastos principales, así que nunca le pedí a Giovanna que pagara la mitad. Ella solo se encargaba de la despensa y algunas cosas menores. A veces ni eso, porque no tenía mucho dinero, pero no me importaba. Yo la quería y no me costaba hacer ese esfuerzo. Siempre pensé que así debía ser una relación, apoyarse mutuamente, sobre todo cuando el otro está empezando su camino. Durante los primeros meses de convivencia todo fue muy bonito. Hacíamos las compras juntos, cocinábamos, veíamos películas los fines de semana, y ella incluso me ayudaba a preparar mis materiales de trabajo. Teníamos discusiones como cualquier pareja, pero nada fuera de lo normal. Mientras tanto, ella seguía intentando abrirse camino como actriz. Iba a castings para obras de teatro locales, proyectos estudiantiles o comerciales, pero no conseguía nada. Cada vez que la rechazaban, se venía abajo. Decía que no era lo suficientemente buena o que nunca iba a lograrlo. Yo siempre intentaba animarla, diciéndole que todos los comienzos eran difíciles y que el talento no bastaba, también hacía falta perseverancia. La acompañé a varios de esos castings, y, aunque suene cruel, ahora que lo pienso, creo que tenía razón en una cosa, no era muy buena actuando. Tenía entusiasmo, pero le faltaba naturalidad. Aún así, yo nunca se lo dije. Siempre la apoyé. No quería ser ese tipo de pareja que destruye los sueños del otro. Al contrario, hacía lo posible por motivarla. Incluso llegué a vender algunas pinturas que tenía guardadas para ayudarla a pagar cursos de actuación o de expresión corporal. Pero conforme pasaban los meses, los rechazos la afectaban más. Empezó a ponerse triste, a frustrarse y a compararse con otras chicas que sí conseguían papeles. Yo hacía lo posible por mantener el ánimo en casa. Sin embargo, con el tiempo, mis propios ingresos comenzaron a disminuir.
La escuela donde trabajaba redujo las horas de clase y tuve que buscar otra fuente de ingreso. Fue entonces cuando empecé a trabajar como repartidor de comida en mis ratos libres. No era algo que me apasionara, pero era lo que había. Le decía que no se preocupara, que solo era temporal. Dejé de pintar durante un tiempo porque no me alcanzaba el tiempo para todo, y eso fue algo que me dolió bastante. Pero lo hacía por nosotros, porque quería que estuviéramos bien. Giovanna notaba mi cansancio. Algunas noches me esperaba con la cena lista, pero otras simplemente estaba dormida cuando yo llegaba. No la culpo, a veces yo llegaba a casa muy tarde. Todo empezó a cambiar cuando, después de varios intentos fallidos, consiguió un trabajo en un pequeño estudio de producción audiovisual. Me contó que conoció a un productor durante uno de sus castings. Según me dijo, él le comentó que tenía potencial, pero que debía aprender más sobre el funcionamiento detrás de cámaras, así que le ofreció un puesto como jalacables. Básicamente, era asistente de iluminación y ayudante en las grabaciones. El salario era bajo, prácticamente el mínimo, pero Giovanna estaba emocionadísima. Cuando me lo contó, recuerdo perfectamente su cara de ilusión. Yo me sentí feliz por ella. Por fin algo le estaba saliendo bien. La abracé y le dije: así se empieza, mi amor. Serás una gran actriz algún día. Ve y absorbe todo el conocimiento que puedas. Esa noche cenamos juntos para celebrar. Me sentía orgulloso de ella. Pensé que ese era el inicio de algo grande. Pero no sabía que ese sería el comienzo del final para nosotros. Los primeros días en su nuevo trabajo todo parecía normal. Se levantaba temprano, se arreglaba con entusiasmo, se maquillaba con cuidado y se ponía ropa profesional. Me gustaba verla tan motivada. A veces llegaba cansada, pero feliz, contándome cosas del set, de los equipos, de los actores con los que trabajaba. Le brillaban los ojos cuando hablaba. Yo la escuchaba con atención, aunque muchas veces estaba tan agotado que apenas podía mantenerme despierto. Sin embargo, después de un par de semanas, empecé a notar pequeños cambios. No sabría decir exactamente cuándo comenzaron, pero de pronto empezó a arreglarse más de lo normal. Pasaba mucho tiempo frente al espejo antes de irse, probándose distintos atuendos o maquillajes. Yo no decía nada, pensaba que solo quería verse bien para su trabajo. También empezó a usar perfume a diario, algo que antes no hacía. De hecho, recuerdo que una vez me dijo que prefería no gastar en esas cosas porque eran innecesarias. Pero de pronto tenía varios perfumes nuevos. Cuando le pregunté, me dijo que eran regalos de sus compañeras. No le di importancia. Poco a poco, comenzó a subir fotos más frecuentes a sus redes sociales. Antes apenas publicaba algo, y cuando lo hacía eran fotos conmigo o paisajes. Pero de la nada empezó a subir selfies con poses más marcadas, ropa más ajustada o con escotes. No eran fotos explícitas, pero sí notoriamente más provocativas de lo habitual. Algunas incluso tomadas en su lugar de trabajo, con luces y cámaras de fondo. Al principio, lo tomé como algo sin importancia. Pensé que tal vez solo estaba ganando confianza o intentando proyectar una imagen más profesional, algo común en quienes buscan entrar al mundo del espectáculo. Sin embargo, con el paso de las semanas, las publicaciones se volvieron más frecuentes y más sugestivas. Los comentarios no se hicieron esperar. En cada foto había decenas de hombres diciéndole cosas, algunos abiertamente insinuantes. Lo que me molestó no fue tanto eso, sino que ella no los borraba ni los ignoraba. A veces incluso respondía con emojis o frases ambiguas. Un día, mientras desayunábamos, le comenté de forma tranquila que esas fotos podían darle una imagen equivocada, sobre todo si estaba intentando abrirse paso como actriz. Ella se molestó. Me dijo que no era nadie para decirle cómo vestirse o cómo mostrarse, que se sentía bien consigo misma y que si a mí me molestaba, era mi problema. Esa fue la primera vez que discutimos en serio. Me dolió porque no lo dije con mala intención. Solo quería hablarlo, pero ella se puso a la defensiva. Me sentí como si de pronto fuera un extraño en su vida. Después de eso, la distancia empezó a crecer entre nosotros. Ya no hablábamos tanto, ya no hacíamos planes.
Cuando intentaba acercarme, siempre decía que estaba cansada o que tenía cosas del trabajo. Empecé a notar que llegaba más tarde, y cuando le preguntaba, me decía que se había quedado grabando unas escenas extra o ayudando en un montaje. Yo quería confiar en ella. De verdad. Nunca había sido celoso, pero algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. No era solo por las fotos o por sus cambios de actitud, era por la forma en que empezó a hablarme. Ya no era cariñosa, ya no me abrazaba, ya no me miraba igual. Recuerdo una noche en particular. Llegó casi a medianoche. Yo estaba esperándola, preocupado. Cuando entró, ni siquiera se disculpó. Solo dijo que se le había hecho tarde. Llevaba un vestido que no le había visto antes, bastante corto, y olía a un perfume nuevo. Intenté no decir nada, pero no pude evitar preguntarle si había salido después del trabajo. Ella me respondió molesta. ¿Ahora también tengo que darte explicaciones de todo lo que hago? Me quedé callado. No quise discutir. Pero esa noche no pude dormir. A partir de ahí, todo empezó a ir cuesta abajo. Pasaron unas semanas desde que Giovanna empezó a comportarse diferente. Cada vez publicaba más fotos, y yo ya no sabía cómo reaccionar. Intentaba no decir nada, mantener la calma, pero por dentro me sentía confundido y dolido. Todo explotó el día que subió varias fotos en bikini. No eran fotos nuevas, lo supe enseguida porque las había tomado yo un año atrás, cuando fuimos juntos a la playa. En ese entonces, eran recuerdos bonitos. Las teníamos guardadas en su teléfono y en el mío, pero nunca las había publicado. Cuando las vi en sus redes, me quedé helado. Lo que más me sorprendió fue que había bloqueado los comentarios. No entendía por qué lo hacía justo en ese momento. Si solo era por confianza en sí misma, ¿por qué bloquearía los comentarios? Algo no cuadraba. Sentí que esa publicación no era una simple foto más. Esa noche, cuando llegó del trabajo, la confronté directamente. Estábamos en la sala. Ella entró sonriendo, pero al verme serio, cambió de expresión. ¿Podemos hablar? Le dije. ¿De qué? Respondió, mientras dejaba su bolso en el sofá. De las fotos que subiste hoy, dije con voz calmada, aunque por dentro estaba temblando. Ella rodó los ojos. ¿Otra vez con eso? Bernardo, ya te dije que no es para tanto. No entiendo por qué subes fotos viejas, y precisamente esas, justo ahora. Antes decías que no te gustaba mostrarte así, y ahora de la nada lo haces y bloqueas los comentarios. No tiene sentido. Ella cruzó los brazos y me miró molesta. De verdad, ya no te reconozco. Te volviste celoso, controlador. Todo el tiempo estás pendiente de mis redes, de mis cosas. Déjame en paz, Bernardo. No estoy haciendo nada malo. Su tono fue tan cortante que me dolió. Sentí que cualquier intento de comunicación se había roto. Intenté decir algo más, pero solo respondió con un ya basta, estoy cansada y se encerró en el cuarto. Me quedé solo en la sala, mirando la pared. Esa noche no pude dormir. Algo dentro de mí me decía que no todo estaba bien, que había algo más detrás de su comportamiento. Cuando por fin escuché que se había dormido, me levanté despacio. Fui hasta la habitación y la vi profundamente dormida. Tenía el celular en la mesita de noche. Dudé unos segundos. No soy de revisar cosas ajenas, y nunca lo había hecho antes, pero esta vez necesitaba respuestas. Tomé el celular con cuidado. Intenté desbloquearlo, pero tenía un código nuevo. Probé con varias contraseñas, su fecha de nacimiento, el día en que empezamos a salir, el número de su matrícula de la universidad, nada. Estuve a punto de rendirme, pero probé una última combinación, la fecha en la que nos mudamos juntos. El teléfono se desbloqueó. Sentí un nudo en el estómago. No sabía exactamente qué buscaba, pero mis manos temblaban. Entré en su galería. Había cientos de fotos. Muchas de ellas eran recientes, tomadas en el set, ella con compañeros de trabajo, con cámaras, luces, maquilladores. Algunas eran selfies con su uniforme del estudio.
nada parecía fuera de lugar. Por un momento pensé que estaba exagerando. Que tal vez el problema era yo, mi inseguridad, mis suposiciones. Cerré la galería, respiré hondo y decidí revisar su WhatsApp. Allí había muchos chats, la mayoría con nombres que reconocía del trabajo. Los abrí uno por uno, revisando solo los mensajes recientes. Todos eran completamente normales. Hola Giovanna, me dice Julio que si puedes ayudarnos a llevarle su cámara al almacén. Hola Giovanna, me dice Mariel que si puedes quedarte un par de horas extras, necesitamos montar escenografía para esta noche. Mensajes comunes, de trabajo, sin nada extraño. Empecé a sentirme mal. Pensé que quizás estaba invadiendo su privacidad sin motivo, que todo lo que estaba imaginando era producto de mis celos. Pero había algo que aún no podía quitarme de la cabeza, las fotos provocativas. No tenían explicación. Entonces, mientras bajaba entre las conversaciones, vi un chat muy abajo, con una tal Lizzie. No era un nombre que recordara haber escuchado antes. El último mensaje era de hacía un par de días. Dudé, pero lo abrí. Lo que encontré me dejó sin aire. El primer mensaje era de Lizzie. Hey Giovanna, la estrategia está funcionando. Julián ya me habló jaja. Giovanna respondió. ¿Ves? Te dije. Lucía me dijo que así es como una entra al menú. Me quedé mirando esa frase sin entender. ¿El menú? ¿De qué estaban hablando? Seguí leyendo. En otro día, Giovanna había escrito. Lizzie, eres una perra jaja. Ya me enteré que Julián y tú estuvieron encerrados por mucho tiempo en su oficina. Lizzie respondió. Pues, ¿qué te digo, amiga? Le di algo de cariño y, pues, ¿qué crees? Me dejará actuar en la próxima obra. Se subirá a YouTube y todo. Seré extra, pero por algo se empieza, ¿no, jaja? Giovanna contestó. Pues yo ya estoy en el menú oficialmente. Después de las fotos que subí, varios me han hablado. Esta noche saldré con Ricardo. Lizzie escribió. Amiga, pero tienes novio. No me digas que le pondrás el cuerno, perrita jaja. Giovanna respondió. Ay, amiga, sí es mi novio y todo, pero el tipo trabaja en una escuela dando clases a mocosos. Él hace sus dibujitos y cree que con eso se va a jubilar. La verdad estoy a nada de dejarlo. Solo lo tengo porque me paga todo, el muy idiota. Pero en cuanto Ricardo lo haga conmigo, lo dejaré enamorado. Jaja, me sé algunos trucos que aprendí en la universidad. Sé cómo hacerlos felices en segundos. Leí esas palabras una y otra vez, sin poder creerlo. Sentí que el mundo se me venía abajo. No sé cuánto tiempo estuve mirando la pantalla, pero seguí leyendo. En otra fecha, Lizzie había escrito. Cuéntame todo jaja, no pude hablarte en el trabajo porque Julián no me dejó en paz. Estuve en su oficina todo el día. El tipo, a pesar de sus 55, tiene energía. Giovanna respondió. Jaja, pues mira, la buena noticia es que hicimos de todo, y me dijo que pensaría en meterme a la próxima obra, pero como coprotagonista. La mala noticia es que lo hizo sin protección y tengo algo de miedo. Lizzie contestó. ¿No me jodas? Jaja, ojalá si salgas embarazada. Así lo tendrías bien amarrado. En ese momento, escuché un movimiento detrás de mí. Giré y la vi. Giovanna estaba despierta, parada en la puerta, mirándome con los ojos muy abiertos. ¿Qué haces con mi celular? Dijo con voz entrecortada. Yo estaba llorando. No podía contenerme. ¿Qué mierda hiciste, Giovanna? ¿Quién es Ricardo? ¿Qué es el menú? Explícame todo ahora mismo o te largas de este departamento en este instante. Ella se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. Luego se dejó caer de rodillas, golpeando el suelo con frustración. ¿Por qué lo viste? ¿Por qué? ¿Por qué fui tan tonta? Repetía entre sollozos. Yo no entendía nada. Me dolía la cabeza, el pecho, todo. Ella se quedó llorando unos segundos, luego respiró hondo y me miró con los ojos rojos.
Perdón, amor, fue un error. Debes entenderme. Es necesario para sobresalir. ¿Qué estás diciendo? Le grité. ¿Qué mierda es el menú? ¿Y qué tiene que ver con las fotos? Ella se quedó en silencio unos segundos, luego bajó la mirada. Está bien, te contaré todo, dijo con voz temblorosa. En el trabajo, algunas chicas empezaron a subir fotos provocativas para llamar la atención de los productores. Después mandamos solicitudes a ciertos contactos. Si a ellos les gustas, te agregan a algo que llaman el menú. No es solo aquí, pasa en varios lugares. Ellos se pasan los contactos de las chicas. En teoría, es para ver si cumples los requisitos físicos para ciertos papeles, pero, ya sabes cómo son. Lo usan para salir con la que les interese. Me quedé en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y tú, aceptaste eso? Pregunté con voz quebrada. Ella asintió. Sí, pero no era lo que crees. Solo quería destacar, tener una oportunidad. Es muy difícil sobresalir en este medio. No sabes lo complicado que es. ¿Y por eso saliste con ese tal Ricardo? ¿Por eso te acostaste con un productor? ¿Por eso dijiste que yo era un idiota? Le grité, mientras las lágrimas me caían sin control. Ella empezó a llorar más fuerte. No quise decir eso, Bernardo. Estaba enojada, confundida. Lizzie me presionaba, me decía que era la única forma. No fue por maldad. No fue por maldad. Dije, incrédulo. Me humillaste, hablaste de mí como si fuera basura. Te mantuve, te apoyé, creí en ti, y tú estabas haciendo esto. Ella se arrastró hasta mis pies y se arrodilló, llorando. Perdóname, por favor. Te juro que fue un error. No volverá a pasar. Solo quería que mi carrera despegara. No quería perderte. Pero ya era tarde. Yo no podía mirarla igual. Algo dentro de mí se rompió para siempre. Lárgate con ese tal Ricardo, le dije con la voz apagada. Si tanto te importa tu carrera, ve con él. Aquí no tienes nada más que buscar. Ella intentó abrazarme, pero la aparté. Fui hasta el closet, tomé su ropa, sus cosas, todo lo que era suyo, y lo llevé a la puerta. Eran casi las 5 de la mañana. La calle estaba vacía, el aire era frío, y ella estaba llorando en silencio mientras recogía lo que podía. No dijo nada más. Solo se fue. Cerré la puerta y me quedé apoyado en ella, temblando. Sentí que no podía respirar. La persona en la que más había confiado se había convertido en alguien completamente desconocido. Esa noche, o más bien esa madrugada, entendí que a veces el amor no basta. Que puedes darlo todo por alguien y aún así perderlo todo, porque no todos valoran de la misma forma. Giovanna se fue, y con ella se fue una parte de mí que nunca volvió. Han pasado ya varios meses desde que todo terminó, y aunque al principio me costaba aceptarlo, hoy puedo decir que fue lo mejor que pudo pasarme. Después de que Giovanna se fue de la casa, dejé de saber de ella por completo. Me bloqueó de todos lados, lo cual, sinceramente, me dio igual. Pensé que todo quedaría ahí, que cada quien seguiría con su vida, pero no fue así. Un día, una compañera del trabajo me escribió por WhatsApp y me mandó una captura de un grupo de Facebook bastante popular en la ciudad, uno de esos grupos de chismes donde la gente publica historias, fotos y rumores. En el post se veía una foto de un hombre y una mujer, el hombre era Ricardo, el productor con el que Giovanna trabajaba, y la mujer, era ella. La publicación decía algo así como: este tipo tiene esposa e hijos y anda con una de las muchachas que trabajaba con él. Aquí están las fotos, para que la gente sepa quién es quién. La autora del post, según entendí, era la esposa de Ricardo. Contaba que lo había descubierto todo revisando los mensajes de su esposo, donde encontró conversaciones y fotos con Giovanna. Decía que él le prometía cosas, que le hablaba de proyectos, y que incluso le había pagado un departamento pequeño para que se quedara cerca del trabajo. El grupo se llenó de comentarios. Unos decían que era su culpa por meterse con un hombre casado,
Otros la defendían diciendo que Segaramente no sabía que él tenía esposa. Lo cierto es que su nombre se volvió conocido de la noche a la mañana, y no precisamente por algo bueno. Me enteré de que la despidieron del lugar donde trabajaba, y que al parecer, después de que todo se hizo público, nadie quiso volver a contratarla. El mismo productor fue despedido también, y su reputación quedó destruida. No voy a mentir, cuando supe todo eso, sentí una mezcla rara de emociones. Por un lado, me dio tristeza pensar que la persona que alguna vez amé había terminado envuelta en algo así. Pero por otro lado, sí, sentí algo de alivio. Tal vez suene cruel, pero me alegré de no haber seguido a su lado, de no haber seguido cegado por alguien que me estaba mintiendo todo el tiempo. Pensé en todas las veces que me desvelé trabajando para que no le faltara nada. En las veces que le dije que no se preocupara por el dinero, que yo me encargaría de todo. En cómo la defendí incluso cuando otros me decían que estaba cambiando. Y al final, todo eso no valió nada para ella. Hoy sigo trabajando en la escuela dando clases de dibujo. No es el trabajo más lucrativo del mundo, pero me gusta. También sigo haciendo entregas de vez en cuando, aunque ya no tanto, porque he retomado lo que realmente amo, la pintura. Hace unos meses empecé a ofrecer cuadros personalizados por redes sociales, y para mi sorpresa, me ha ido bastante bien. Varias personas me encargan retratos o paisajes, y poco a poco he ido recuperando esa pasión que había dejado de lado. Puedo decir con orgullo que estoy viviendo de lo que amo, algo que hace unos años pensé que no sería posible. No tengo pareja ahora, y no estoy buscando tener una. Me he enfocado en mí, en mis proyectos y en sanar. Y aunque al principio me daba coraje pensar en todo el tiempo que perdí con Giovanna, con el paso del tiempo entendí que nada de eso fue realmente una pérdida. Aprendí mucho de esa relación. Aprendí que no se puede darlo todo esperando que alguien cambie o que te lo agradezca. Aprendí que el amor no es cargar con los sueños del otro mientras el tuyo se queda estancado. Y, sobre todo, aprendí que no se puede salvar a alguien que no quiere salvarse. A veces me llegan recuerdos de esos primeros años, cuando todo parecía perfecto. Cuando salíamos de clases y tomábamos café, cuando hablábamos de nuestros planes y del futuro que imaginábamos. Es inevitable sentir nostalgia, pero ya no hay dolor. Solo queda la lección. No sé qué habrá sido de ella. Tal vez haya aprendido algo de todo esto, o tal vez no. Pero sinceramente, ya no me importa. Yo seguí con mi vida, y eso es lo que cuenta. Comparto esta historia porque sé que hay muchos chicos que están pasando por algo parecido, se entregan por completo a alguien, sacrifican su tiempo, su energía y su dinero, creyendo que eso es amor. Pero el amor no se demuestra destruyéndose a uno mismo. Si estás en una relación donde sientes que das más de lo que recibes, o donde tu pareja te hace sentir menos por tus esfuerzos, sal de ahí. No esperes a que te traicionen para darte cuenta de tu valor. Yo estuve cegado mucho tiempo. Quise ser el soporte, el protector, el que resolvía todo. Pero nadie te enseña que cuando haces eso, terminas olvidándote de ti mismo. Hoy, cuando miro mis cuadros colgados en la pared, recuerdo que cada uno representa un pedazo de mi vida, incluso los momentos difíciles. Porque el dolor también se transforma en arte, si sabes cómo canalizarlo. Y aunque suene contradictorio, le agradezco a Giovanna por haberme hecho pasar por todo eso. Gracias a esa experiencia, ahora sé lo que no quiero volver a vivir.